Bueno, en este territorio del Valle del Patía, en este momento estamos en la vereda de Palo Verde, Patía. La vereda de Palo Verde es uno de los asentamientos más antiguos del Valle del Patía. Nos cuenta la memoria histórica acerca de sus primeros habitantes. Aquí, esta tierra en donde nos encontramos, es la tierra de mi abuela, es la tierra materna mía. Acá estuvieron toda nuestra descendencia, toda mi descendencia viene de acá por parte de mamá. Y ha sido para nosotros este espacio un regalo del cielo, porque nos ha permitido desarrollarnos dentro de un espacio geográfico específico como tal, nos ha permitido desarrollar nuestra vida y nuestras prácticas. Pues la cultura para nosotros del territorio es un laboratorio de aprendizajes. El territorio es el que le permite a todo pueblo, de acuerdo a su composición, de acuerdo a su riqueza y de acuerdo a lo que tiene, pues aprender de lo que hay allí. Entonces, por ejemplo, para nosotros los patianos, en este caso los paloverdeños, porque estamos en Palo Verde, estamos sitiados de ríos. Entonces los ríos nos han permitido a nosotros específicamente poder desarrollar nuestras prácticas ribereñas. Al estar rodeado de ríos importantes, como este río de acá, que es el Huachicono, que le cae acá abajo al Patía, exactamente aquí. Al occidente tenemos el Patía y un poco más abajo tenemos el Mamaconde. Entonces este es un espacio muy estratégico para nosotros los lugareños de esta zona, porque por su riqueza ecológica y su riqueza tanto de flora y de fauna, pues nos ha permitido esos aprendizajes por la conexión directa pues con el espacio. Yo puedo decirles que hasta el año 2000 aproximadamente todo era normal, no habíamos sentido el flagelo del cambio drástico que en ese momento estamos viviendo. Es decir que a partir de la década del 2000 hacia acá, de este nuevo siglo que arrancó, han pasado 2 décadas, ¿no? Porque estamos en el 2020. De ese momento hacia acá empezaron a cambiar nuestras dinámicas como coterráneos, como lugareños, con la llegada de otros factores externos a nuestras dinámicas, como las prácticas, especialmente las de minería, que el Estado ha venido imponiéndole arbitrariamente a las comunidades. Ahí entraron unas prácticas bastante perversas, han sido para nosotros, porque empezó a cambiar la dinámica del río. A mí me gustaría leer un pedacito de este libro de Wade Davis, de los guardianes de la sabiduría, su importancia en el mundo moderno, que él hace una pequeña reflexión acerca de eso que estoy contando, y él habla de que el genocidio, el exterminio físico de un pueblo, es condenado universalmente. El etnocidio, sin embargo, la destrucción del modo de vida de un pueblo, en muchos ámbitos se tolera y respalda como política apropiada para el desarrollo, dice él. La modernidad ofrece la justificación para la privación de los derechos de muchos grupos, frecuentemente con el verdadero objetivo de asegurar la extracción de recursos naturales a escala industrial en territorios ocupados durante generaciones por pueblos indígenas cuya presencia continuada en dichos parajes resulta inconveniente. Y no solamente en pueblos indígenas, sino en pueblos afrocolombianos. Este lugar en donde nos encontramos es un lugar que data la posesión en el tiempo de 1635 aproximadamente. Fue para que nuestros mayores y mayoras, nuestros ancestros, llegaran a este sitio
porque nuestros pueblos negros vienen del norte del Cauca, especialmente de Puerto Tejada, de Santander de Quilichao, de las haciendas del Valle. Entonces toda la gente nuestra llega de esa parte y se asienta aquí en este majestuoso y sagrado Valle del Patía. Por ejemplo, tengo entendido que nosotros, nuestra descendencia viene de Costa de Marfil, se dice, de la parte costera de ese continente, y se dice que acá llegaron dos etnias aquí al Valle del Patía, que eran los Mandinga y los Coromoto. Entonces nosotros venimos de estos pueblos. Obviamente que no se ha hecho un estudio profundo y no se conoce exactamente de dónde vinieron todos estos pueblos, pues como el África tantas culturas tiene ese continente y tantos pueblos con diversas lenguas, entonces exactamente no sabemos de dónde venimos, pero según los historiadores innatos de esta región nos cuentan que venimos de los Mandinga y de los Coromoto, que los Mandingas eran altos, espigados, estéticamente muy bellos, y que tenían la capacidad de hacer seguimientos en las luchas a través del olfato, y que los Coromotos eran de mediana estatura, eran pequeños, pero que los esclavistas los consideraban muy importantes porque eran de una inteligencia impresionante. Entonces eso nos cuenta un poco ese legado histórico transmitido de generación en generación. Entonces nosotros, ubicados en este territorio maravilloso, en ese momento, esas transiciones y esas dinámicas o lógicas que nos han venido imponiendo desde el mismo Estado, desafortunadamente, yo lo veo desde una perspectiva inverosímil, que me parece completamente absurdo que eso esté aconteciendo. Se supone y se cree que como Estado, el Estado debe proteger a sus comunidades, pero realmente lo que ha hecho es quitarle, ya que no nos ha traído nunca nada, nos ha quitado realmente lo poco y nada que los pueblos acá hemos conseguido, porque el patiano no tiene tierras. El patiano en la época de 1930 se dice, porque nuestros mayores lograron obtener este territorio y era de ellos, pero la gente acá le llamamos al Patía, se le llamaba el valle o la llanura abierta, que era un lugar para todos y todas, y no había riquezas privadas, no había predios o posesión de la tierra de una manera privada, sino que era libre y era para todos, nos cuentan los mayores y mayoras. Por ejemplo, que el ganado andaba de manera silvestre, la gente podía irlo a ordeñar y ese día obtener la leche para lo que él quisiera, para los oficios de la casa, para la parte alimentaria. Entonces podían ordeñar una vaca, las vacas que quisieran, porque se daban de manera silvestre para el consumo en la casa, la leche en la casa, los quesos y todo eso. Pero hoy en día todo eso ya cambió, ¿no? Porque como se ha venido dando unos intereses de orden privado, entonces la gente ha venido como dándole ya preeminencia como a eso y se ha perdido la parte de la libertad de las cosas y de la colectividad, que era muy importante para nosotros como pueblo negro, como pueblo colectivo. La parte de la cohesión interna dentro de nuestras comunidades ha sido muy significativa. Desafortunadamente eso hoy ha venido cambiando, pues por todas estas lógicas de la individualidad, porque para el Estado nuestro ha sido el encargado de que finalmente terminemos disgregados como pueblo, pues porque tienen ellos unos intereses particulares. Entonces ha sido muy infortunado que el mismo Estado colombiano se haya prestado para arremeter contra su pueblo y la Constitución no la haya aplicado alrededor de las grandes bondades que tiene la Constitución del 91, que se hace después de la Constitución del 86, en donde había una Constitución bastante vetusta, estado de sitio y una cantidad de cosas que la hicieron pues a través de la revolución. Y esa Constitución llega pues con todas esas garantías para todos nosotros. Desafortunadamente pues no se aplican ninguno pues de esos artículos
ha habido unas reformas completamente arbitrarias a ellas y estamos viéndolo ya nosotros acá en los territorios. Entonces nos traen el mal, nos quitan lo poco y nada que teníamos porque hemos vivido de las riberas. Nosotros acá no hemos tenido tierras y nos hemos ubicado específicamente en esos lugares, pero nos han venido sacando paulatinamente. La ley 70, por ejemplo, que es la ley de norma de nuestros pueblos negros, se ha visto bastante únicamente representada en el papel, yo diría, porque realmente esta nace con ese objetivo de aportarle a nuestros pueblos por diferenciarles sus cosmovisiones, pero realmente esta ley 70 del 93 prácticamente no se ha tenido en cuenta. Otra cosa que se hacen las normas acá en Colombia para favorecer a los pueblos, pero no se hace un trabajo de pedagogía. Entonces eso ha sido contraproducente para nuestras comunidades, para nosotros mismos. Nos ha tocado pues de una u otra manera como adentrarnos en estos conocimientos para irle aportando a nuestras comunidades. Entonces habla, y es muy rica ella, y nace en el 93, después de la Constitución del 91, no nos incluyen en ese pacto a las comunidades negras. Ese es otro de los flagelos de esto, sino que nos incluyen como decimos en el Patía, por no dejar, fue que ya entramos nosotros como pueblo diferenciado a ser parte de la Constitución. Aunque el artículo 7 de la Constitución es claro y reconoce la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano, a nosotros como pueblo negro no nos reconocieron en aquel entonces. Entonces entramos, entra esta ley 70 en el artículo transitorio, en el T55, a ser parte pues, de la parte jurídica y de la parte normativa de nuestros pueblos negros. Desafortunadamente esta ley le ha dado más preeminencia a la parte del litoral pacífico, en donde está la gente negra asentada, que es un porcentaje más grande que los que nos ubicamos en los valles interandinos. Entonces eso ha hecho que esta ley no se tenga, para los valles especialmente, no se tenga mucho en cuenta. Por ejemplo, a nosotros el Ministerio del Interior no nos reconoce como pueblo negro, como pueblo diferenciado. Entonces tenemos esa pelea con el Ministerio del Interior que debemos dar porque no nos ha reconocido un territorio ancestral de 1635, de mediados del siglo XVI aproximadamente, y el Ministerio del Interior, para él no hay pueblos negros en el Valle del Patía, que es un municipio, es un valle que se encuentra rodeado de varios municipios en donde la población que está asentada en ellos es una población mestiza, indígena, hay un mestizaje, ¿no? Y no nos reconocen como tal. Estamos sitiados de todos estos pueblos maravillosos que gracias a estos pueblos pues hemos construido esa particularidad también dentro del territorio. Pero el Ministerio del Interior no nos reconoce, entonces nos toca dar la pelea por ese reconocimiento, desafortunadamente, que me parece completamente inverosímil y absurdo, pues que eso esté sucediendo en nuestras comunidades, ese no reconocimiento de un pueblo vetusto, de muchísimos siglos ya acá recorridos. Entonces, pues es el desconocimiento de nuestras clases dirigentes, de nuestras clases políticas que están en el poder y que no han querido darle, no nos han entregado el DNI, la ciudadanía a los pueblos diversos, maravillosos, que es lo que finalmente termina conformando la riqueza de este país, porque ese país es rico no solamente por su composición geográfica y ecológica, sino por su gente también, por su diversidad étnica y cultural que nos hace únicos y que debemos seguir hablando desde esa perspectiva para seguir conservando pues esas características particulares que tiene este pueblo colombiano. Y dentro de esas identidades, pues por ejemplo los patianos nos identificamos mucho con el agua. Se dice que en donde no había negros donde no había agua no había negros. Entonces nuestra conexión espiritual viene en torno al agua. El agua para nosotros, y yo sé que para toda cultura, en donde la vida se ha dado, en donde la cultura se ha desarrollado, en donde las civilizaciones han avanzado a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido a la orilla de los ríos. Tenemos las culturas agrarias del Nilo, en el África, por ejemplo. Son pueblos que nos hemos emplazado, en este caso acá en Colombia, en el río Patía, en el río Huachicono, en el San Jorge, sobre esas riberas prósperas y nos han dado pues la vida, porque la naturaleza es la que nos provee todo y desafortunadamente hoy pues nuestra seguridad alimentaria está en crisis por eso que les he
contado a lo largo de esta pequeña entrevista. Y bueno, estamos aquí haciendo un trabajo de memoria que es muy importante, por lo menos la memoria de los peces, que yo la cuento a través de un verso que se llama La Subienda, como para terminar la entrevista, que dice: la subienda ya llegó, pues caigamos a la playa, no olvidemos de llevar el machete y la atarraya. Salgamos San Jorge abajo, que el guachicono espera, porque ahora ya en las juntas la subienda está más buena. La linterna hay que aprontar, el anzuelo y la galandra, pues hay que dejar armando bien hechecita la trampa. Dios quiera que al otro día, a las 5 de la mañana, nos topemos a un barbudo, o tal vez a una mojarra, o a un bobo chupapeña, forcejando allí en la trampa. Y si la noche nos coge, a la hora de regresar, emplearemos la técnica, esa que enseñó mamá, la que todos conocemos de pesca tradicional. Saquen sus linternas, vamos a encandelillar. Tengan buena puntería para el pez descabezar. Y si el Patía, el San Jorge y el Guachicono cesaron, su bonanza aprovechamos. Y a todos los recovecos la atarraya le tiramos. Titilante como estrellas los peces del río sacamos. Qué subienda tan tremenda que a la casa nos llevamos. Ahora estamos felices rezándole a nuestro Dios, que gracias a su omnipotencia los peces multiplicó y a toditos los lugareños la comida resolvió. Entonces esta expresión colectiva hace gala de lo que hemos vivido en el Patía, de nuestra memoria colectiva, de nuestras prácticas de vida, y que hoy están en riesgo de desaparecer por esos flagelos que les he contado. Está en riesgo de desaparecer nuestra cultura ribereña, que es sencillamente el arte de vivir al pie de un río. Muchísimas gracias.